Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast favorito, Bien Mex. El día de hoy nos acompaña un invitado de lujo, nuestro buen amigo Alan Vargas, originario de Nayarit, México, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado y militado en distintas causas sociales y estudiantiles. Ha escrito en diversos medios de comunicación que confluyen en el marco del activismo social, así como en la columna Se tenía que decir del Heraldo de México, además de ser el creador y host del podcast Tranquilo y en Voz Alta. Actualmente funge un papel dentro del servicio público y entrega su tiempo para seguir construyendo una mejor sociedad a partir del diseño de políticas públicas encaminadas a favorecer a las personas que menos tienen. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Estamos al orden. Encantado de conocer el espacio, encantado de la invitación y bien, súper bien, listos. No, qué gusto tenerte aquí. Pues bueno, mi estimado Alan, por ahí ya tuvimos una plática anticipada en donde comentábamos acerca de la dinámica de este podcast, en donde analizamos lo que son las canciones que han salido en las mañaneras del presidente. No sé si te suene esta canción y a la gente que nos ve y escucha, le suena esto que dice: ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Sí, claro que sí. Además, es una de las canciones, yo creo que más espontáneas que he oído en los últimos meses. Y es importante hablarlo en el sentido de que ha tenido su papel en la agenda nacional, ¿no? Entonces, sí, estoy encantado de comentarlo. Además, esa canción se ha utilizado en muchos momentos muy especiales. Sí, ¿no? En momentos muy icónicos de nuestra historia contemporánea en México, aunque que mucha gente pues dirá, caray, pues ¿en qué? ¿No? Bueno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de eso me gustaría platicarte y platicarle a las personas que nos escuchan cómo surge esta canción. Esta canción es compuesta e interpretada originalmente por el Grupo Morat, una banda la cual pues andaba de fiesta en Madrid, si no me equivoco, y vieron cómo sus fanáticos pues bailaban sus canciones, lo cual pues no era la intención original de Morat, ¿verdad? Como la de muchas bandas, pues llegar a los corazones de la gente y todo ese rollo, pero les llamó la atención eso. Entonces ellos dicen, pues vamos a hacer una canción que le gusta a la raza, sabrosa, ¿no? Sí. Y que la bailen, ¿no? Y pues sí, Sí. el ritmo de No se va, pues es un ritmo entre un reggaetón y otros géneros a lo mejor colombianos por ahí, pues medio sabrosones, ¿no? Esto publicado en 2018, pero bueno, viene de, ¿cómo decirlo? De las bandas hueseras, ¿no? Que se le conoce a las bandas, pues que tocan en las quinceañeras, que tocan en las bodas, que tocan en los bares. Viene una banda huesera llamada Grupo Frontera, de pronto, pues hacer una serie de covers muy buenos, entre ellos también La Ladrona de Diego Verdaguer, pero curiosamente viene con un cover muy especial que es No se va, de Grupo Morat. Pues sí, en lo personal yo no conocía la de Morat. Quiero decir, cuando yo escucho No se va, la escucho por primera vez como Grupo Frontera. Además, creo, digo, ya entrando un poco en la parte que comentas de cómo surge la canción, que últimamente la música se está proyectando más por las redes sociales que como se hacía, digamos, de antaño, ¿no? De la forma clásica, como es lo que se conoce como tocar puertas, ¿no? Estar en las disqueras, grabar demos, Tú estás como buscando ese patrocinio. En este momento, digamos que las redes sociales han trampolineado a los talentos emergentes y tienen, digamos, esa cada vez más presencia. No sé cómo lo ves, porque además, por ejemplo, Grupo Frontera se ha hecho covers y en realidad el cover es parte fundamental de la apreciación de la música. Y muchas veces los covers son muchísimo mejores, ¿no? Que las canciones originales. Entonces, sí. O ¿cómo lo viste tú en ese momento? Sí, claro, o sea, me llama la atención esa parte que tú dices, porque llega Grupo Frontera y lo podemos ver en los números de YouTube como Grupo Frontera, que esta canción de No se va sale en abril del 2022 y ya tiene muchísimas más reproducciones que la de Morat, que salió en 2018. Y esto habla también del peso de las redes sociales
que es lo que menciona, sobre todo por la forma en la que comienza a hacerse viral. Vienen estos asuntos, estas nuevas plataformas como la plataforma de TikTok, que fue una plataforma que comenzó a tomar mucho poder, sobre todo en la pandemia, y cómo viene esta canción en una plataforma con tanto peso como TikTok y mucha gente pues ya comienza a escucharla por muchas cuestiones. Entre ellas la de un baile muy famoso que hizo un señor llamado Elmer, que se hizo famoso por su forma tan peculiar de bailar, y era esta canción la que estaba de fondo. Entonces esto, aunado allá todo lo que venía arrastrando Grupo Frontera con este asunto de los covers, bueno, le viene a dar todavía más peso, ya catapultarlos ya. Sí, no, y además de que había una onda así de que, ay, quiero que me pique las costillas, quién sabe qué, algún sí. cotorreo así, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque sí estaba muy gracioso. Sí, y de hecho yo esa canción, la primera vez que la escuché fue en un video del Picacostillas, que también andaba, era una onda que estaba muy, muy similar en cuestión de tiempos. Era un video donde viene un cuate a picar la costilla a su compañero, estaba sonando esa canción, y entonces eso, la serie del meme del Picacostillas, la cuestión de Elmer el bailador, vienen a darle todo el empuje al Grupo Frontera, y catapultarlos a lo que el día de hoy es Grupo Frontera, y que ya ha tenido a lo largo de poco más de un año estar ya en espacios muy importantes como son los festivales, por ejemplo, ¿no? Me llama la atención que estuvieron en el Coachella con Bad Bunny, que les abrió esta puerta, que es algo también de lo que también me gustaría hablar, y también en un festival tan importante como el Tecate Pal Norte, que estuvieron este año, y el peso que han generado tras ello, sobre todo por alguien que pues podemos definir como la mente maestra y que también ha tenido mucho peso ya dentro del regional mexicano, que es Edgar Barrera, quien ha tenido, pues llamémosle, además de una visión musical, sobre todo como una visión empresarial, y que ha ayudado mucho a las colaboraciones que ha tenido Grupo Frontera junto con otros cantantes o bandas con las cuales pues no nada más comparten el género regional mexicano. Acabo de mencionar a Bad Bunny es reggaetón, o el caso de Manuel Turizo también. Son cosas que no nos esperábamos, y ahorita todo mundo, el regional mexicano está viviendo una etapa pues muy colorida, que a lo mejor ya había vivido antes, pero nada más en nuestro país, y ahorita pues está abriendo en el mundo. No, y además, perdón, hay un cambio radical, porque con las redes sociales, quiero decir, en la medida en la que tú te proyectas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pues es como te proyectas hacia una industria musical. Quiero decir, en la medida en la que estás presente en las redes sociales, es en la medida en la que puedes dar a conocer tu carrera. Quiero decir, estás viendo un meme y dices, uy, ¿cómo se llama esa canción? Pues son los 15 segundos más chistosos, ¿no?, que he visto en todos estos días. Entonces, quiero decir, ha cambiado la forma en la que nosotros percibimos la industria musical, y eso tiene que ver también con una influencia cultural de dónde venimos, así desde qué puntos estamos escuchando la música, ¿no? No sé cómo lo veas, pero Grupo Frontera pues es un caso particular en el norte y en la zona semi-extranjerizada de México, ¿no?, que confluye con Estados Unidos. De hecho, es justo lo que estabas hablando acerca de su productor, ¿no? Ellos son México-americanos, hasta donde sé, ¿no? Sí, y han venido de la mano con este cuate Edgar Barrera, han venido a resurgir una parte muy importante del regional mexicano, que es el famoso subgénero tejano, que era algo que ya no habíamos escuchado en los últimos tiempos. Y que recuerdo en aquellos años, cuando yo era niño, estaba de moda Emilio Navaira, Bobby Pulido, que todavía está vigente, pero ya no habíamos visto algo nuevo como hasta ahora con Grupo Frontera. Pues gracias, repito, bueno, obviamente, por supuesto, Grupo Frontera tiene mucho mérito, tiene mucho talento, pero también pues tiene mucho que ver la mano de Edgar Barrera y el peso de las redes sociales. Sí, creo que en Estados Unidos esa canción fue muy apoyada y aquí también se proyectó. Sin embargo, ellos ya tenían una carrera, digamos, allá. Lo que me hace pensar en qué tan relevante es la comunidad latina en Estados Unidos, que impulsa y posiciona a todos estos artistas mexicoamericanos como Yaritza y su esencia, ¿no? Por ejemplo, y de hecho ese es como un caso que también hay que comentar muy a propósito, ¿no? El género más o menos denominado como lo que conocemos como regional mexicano
ha logrado tener un alcance mayor por la población latina que está en Estados Unidos, particularmente la mexicana. En Estados Unidos, más o menos hay 37 millones de personas de origen mexicano y son suficientes como para posicionar a cualquier artista, ¿no? Yaritza y su esencia, Grupo Firme, Grupo Frontera últimamente. Y me gustaría compartirte unas cantidades, unas cifras interesantes, porque los 37 millones de mexicanos o personas de origen mexicana se dividen a su vez en 10.7 millones de personas nacidas en México. Viven más o menos... son 13.5 millones de personas de primera generación. Dentro de estos 37 son los que están en Estados Unidos. Que si la población mexicana nacida en el extranjero de primera generación prácticamente son 13.5 millones. La población mexicana nacida en el extranjero de segunda y sucesivas generaciones prácticamente en su totalidad son 12 millones. Y la población mexicana por naturalización quiere decir que nacieron allá aproximadamente 100,000 personas. Hay subgrupos en estos grupos y pues es muy interesante porque esta información es de INEGI y nos ayuda un poquito a comprender cuáles son los alcances de esta música. Quiere decir, cuando una persona se identifica con esa música en otro lado, está construyendo una cultura en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, y es un dato muy importante. O sea, la forma en la que ya un porcentaje tan grande de población pues está construyendo ya su propia cultura, porque es una identidad ya propia lo que están manejando, porque no es una cultura americana, ni es una cultura mexicana, o sea, es una cultura ya migrante o mexicoamericana, ¿no? Que sí, ya tienen su propia identidad, tienen sus propios hábitos, tienen sus propios valores, inclusive su propia forma de comunicarse, ¿no? Como es el famoso Spanglish, ¿no? A lo mejor las formas, ¿no? En las que ellos hablan, en las que ellos visten, etcétera. Y como tú dices, obviamente, pues es una cantidad ya suficiente para poder hacer fuerte un género como el regional mexicano, sobre todo por esta parte de vivir ya en una zona fronteriza o vivir en otro país y pues tener algo de donde tú eres, ¿no? Tener un poco de identidad de donde viniste, que es el caso de la música regional mexicana. Y pues, por supuesto, si estoy en California o en cualquier parte de Estados Unidos y veo cosas diferentes a las que estoy acostumbrado y escucho una canción norteña, por supuesto que me va a gustar y voy a hacer lo posible por ir al concierto de estos cuates, porque sí, o sea, sobre todo en pandemia, que es algo que me llama la atención, pero bueno, no eran cosas correspondientes a México. Había conciertos y llenaban los estadios. El caso, por ejemplo, del Grupo Firme, ¿no? Que llenaban estadios en ese entonces. Había un grupo también muy bueno, pero tenía un concepto distinto, pero también es grupero, que son Los Inquietos del Norte. También llenaban los auditorios y eso, ¿no? Entonces eso habla del peso de la comunidad mexicana, el peso de la comunidad latina. Sí, no, y además es una búsqueda, porque estás en otro país, estás en otra dinámica económica, en otra cultura, en otra sociedad, hablan otro idioma, ¿no? Y ver que las personas van construyendo con lo que tienen a la mano en esa colectividad, esa identidad mexicana, crea sentimientos de nostalgia, y a la vez esos sentimientos de nostalgia crean sonidos, crean instrumentos, ¿no? Es muy distinto cómo se va configurando la música. Hay componentes de acordeón en alguna parte, en otra no. Quiero decir, es muy, muy rica la forma. A mí me gustaría platicarte. Yo tenía más o menos este concepto, nos lo compartió por aquí Patti, de hibridación cultural. Me interesó mucho porque, verás, es la fusión de elementos provenientes de distintos grupos o sociedades que da origen a nuevas prácticas del ser humano. Este proceso puede ocurrir en distintas esferas de la vida social. Quiero decir, cuando se crea una especie de híbrido entre la identidad de un lugar y la identidad de otra, y se van proyectando formas de comunicarse en las creencias, en el arte, en el lenguaje. Es como si hubiera un México distinto en Estados Unidos y un México distinto en la frontera y un México distinto dentro de México, ¿no? Entonces, por ese lado me parece relevante que Grupo Frontera, Yaritza, los artistas que hemos estado comentando, Grupo Firme, Bobby Pulido, desde antes, y todavía hay exponentes desde los 30s y de los 20s del corrido. Hay una la era dorada del corrido mexicano, algo así, no sé si has escuchado, donde se mezclaba, digamos, un
un sonido tejano más mexicano, y en algunas estrofas hablaban en español y otras en inglés. Entonces esa mezcla es una parte importante de la cultura que se da sobre todo en un fenómeno de migración, ¿no? Y entonces cuando tú en este momento ves la parte de la migración, para todo el público que nos acompaña, sabemos que la migración es un fenómeno que está mucho en boga y además está creciente. Hay que hablar de la música, de dónde se sujetan estas personas para seguir adelante su camino hacia un mejor futuro, ¿no? Y en eso confluyen otros factores también políticos que me gustaría hablar más adelante, pero pues sí, o sea, al final es un poco histórico, ¿no? El cómo se van dando en el ser, en el interior, esa hibridación cultural que te comentaba al principio. Sí, claro, y sobre todo en estas cuestiones de identidad y lo que platicaba justamente y oportunamente con un pariente que vive en la frontera, que tenía mucho que no veía, él me dijo que lo ven inclusive hasta como un bálsamo, porque son muchas cosas las que se pueden sufrir, desde el hecho de estar lejos de tu familia, y repito, el hecho de estar en un contexto diferente al que estás acostumbrado. Entonces, escuchar eso es un abrazo. Y por eso también ahorita que tocas el tema de la nostalgia y sobre todo en las cuestiones políticas también, que ahorita pues vamos para allá. Como mencionábamos, esta canción pues tiene un papel importante en la política y muchos dirán de dónde o cómo llega, ¿no? Bueno, lo que hemos llamado alrededor de este podcast el radar de las instituciones, ¿no? ¿Cómo aparece esta canción? No se va de Grupo Frontera en el radar de las instituciones. Me encantaría hacérselo saber. Bueno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras, lo cuestionan sobre qué opinaba de este asunto de los corridos bélicos, ¿no? Que actualmente pues se están dando mucho de qué hablar, que pues realmente no es algo nuevo. El género sí, como tal, pero el concepto no, porque ya desde tiempos atrás, tú mismo lo has dicho, ya ha existido esta cuestión del corrido. Claro, había unas cuestiones del corrido que era pues para platicar ciertas anécdotas de actos heroicos, ¿no? De personajes de la historia, nada más que hubo un momento en donde llegó la era del narcocorrido, y empiezan pues ya a hablar de historias de pues personajes ya muy incluidos en la cuestión de la violencia y la inseguridad pública, ¿no? Y viene una serie de cuestiones, viene hace algunos años, estaba esta onda de los movimientos, del movimiento alterado, que eran claro, unos sí, corridos muy explícitos, ¿no? Sí, Que hablaban claro de situaciones de violencia de una forma muy explícita. Y ahorita recientemente, pues esta onda de los corridos bélicos o belicones, ¿no? Como le dicen ellos. Sí, tumbados y todo Los eso. corridos, los famosos corridos tumbados, Sí. También con exponentes que ahorita también ya pues han llegado inclusive al top global de Spotify. Quiero decirte que perdón, es como un gusto culposo, porque al final sí tienen componentes de cadencia, tienen componentes como sociales, aspiracionales, ¿no? Quiero decir, no en el sentido de aspirar a lo que narra el corrido, sino que es una aspiración a una cultura. Me parece interesante el cómo se incorpora en la agenda de hace unos meses el tema de cómo le pregunta al presidente. Presidente, bueno, es que siempre ha habido como un tema ahí, un cuestionamiento hacia los gobiernos de su postura ante las narcoseries, ¿no? De sus posturas ante los corridos bélicos, ¿no? Esta onda de la narcoinfluencia en las juventudes. Y me parece muy interesante porque justo, seguramente lo vamos a mencionar más adelante, pero en la mañanera es donde se da esta playlist, digamos, del bienestar, ¿no? Como quien dice, y en su gran mayoría está compuesta por, curiosamente, alternativas que no responden justamente a esto que se les señala como corridos, digamos, bélicos, violentos o narcoinfluyentes, ¿no? Sí, claro. Y como tú dices, es a veces puede caer inclusive hasta en la parte del gusto culposo. Yo no voy a mentir. Si hay una canción de algún corrido tumbado que me guste, que a lo mejor no es algo tan explícito, algo, pero es que no mientan. Sí, claro, ¿no? Dijo Alex Fernández en un stand-up, ¿no? Cuando toman, pues que escuchan, ¿no? Cuando estás enfiestado. Claro, no estamos promoviendo aquí el alcohol ni nada de eso, hay que nos aclarar. Pero pues sí, de tanto escucharlo, pues te gusta, ¿no? Y ha habido exponentes muy buenos y canciones canciones del género que no tienen nada que ver con la cuestión de la apología del delito. Pero bueno,
a lo que vamos es a esto que mencionas de la famosa playlist del bienestar, que después de que al presidente le hacen esta pregunta donde lo cuestionan de qué piensa acerca del género, él dice que no va a censurar nada, o sea, vamos a respetar la línea de la libertad de expresión, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a ofrecer una alternativa musical a los jóvenes para que oigan otra cosa, ¿no? Para que no todo se quede pues, en la línea de la apología del delito y de la violencia, porque hay géneros, hay nuevas propuestas musicales de la actualidad, pues, ajenas a esta situación que los jóvenes pueden escuchar, ¿no? Él mismo lo dijo, oigan canciones bonitas, oigan canciones que le canten al amor, y pues de pronto llega los ya conocidos Grupo Frontera a las mañaneras como primer propuesta de esta playlist del bienestar, la cual viene pues como alternativa a esto que estamos platicando. Sí, sobre todo hay una parte que tiene que ver con los refuerzos que hace el presidente hacia una alternativa. Y eso sí es muy importante porque lo que dice el presidente es sí hay música que no hace apología del delito y es esta, ¿no? Y hasta la pone en la mañanera en el espacio, digamos, que tiene él de comunicación. Entonces, a partir de ahí, también hay un arropamiento de la comunidad migrante que está en Estados Unidos que dice, oye, está bien que el presidente posicione estas narrativas con estas rolas porque al final pues visibiliza este fenómeno migratorio, ¿no? Y esta protección y eso le abre la ventana a hablar de las políticas migratorias a través de una canción. O sea, es algo curioso y justo a partir de ahí se vienen las convocatorias de los conciertos en el Zócalo. Uh-huh. Sí, claro. Y esto, aunado y de la mano de lo que estamos hablando de este asunto de la migración, ya lo hace más visto en la agenda pública. Sí. Y esto lo confirmamos, como tú lo acabas de mencionar, con los conciertos en el Zócalo. No por nada, pues estuvieron ya en el Zócalo capitalino, ahora en una fecha tan importante como lo es el 15 de septiembre, y pues tuvo una aceptación pues bastante... Sí, fue muy marcada, fue muy buena. Yo andaba por ahí. Sí, no, yo también. Y sí, era muy curioso, pues, cómo y a mí me causó mucha curiosidad, porque, por ejemplo, de donde yo soy, pues, el regional mexicano, pues, es muy visto y es muy aceptado. Y aquí, no digo que aquí no, pero aquí, pues, al haber a lo mejor más variedad, más acceso, más propuestas musicales dentro de la ciudad, pues, sí me sorprendió un poco. Pero claro, pues, el regional siempre va a ser un abrazo para todos y es muy mexicano. Sí, no, y además en la medida en la que avanzan los días, el regional pues está mejor posicionado que nunca. Para entender más o menos la música más o menos del Grupo Frontera, yo creo que debemos acercarnos a el contexto histórico-social de la región del norte, de México y el sur de Estados Unidos, quiero decir, en la zona fronteriza. Tener en cuenta los aspectos que mencionan autores como el maestro Luis Díaz Santana en su publicación El conjunto norteño y el conjunto tejano, la música transaccional como generadora de identidad. En la región norte del país históricamente ha existido un intercambio económico, un intercambio cultural y bueno, principalmente hay dos estados que tienen que ver en esto, es Texas, es Nuevo León, bueno, hay varios, es Texas, Nuevo León, Tamaulipas, y Chihuahua también, donde está la parte de la frontera de Ciudad Juárez. Tengo yo familia de Ciudad Juárez y entonces siempre hay como una parte, digamos, híbrida, como lo que comentaba, pero además creo que el estilo se distingue por una nostalgia. Si pudiéramos poner una característica, sería la nostalgia en la música norteña, la cumbia, y creo que también el tema de la frontera se construye como una división político-administrativa, más no cultural del todo, por lo que también es un lugar de encuentro, ¿no? Es un lugar donde siempre tenemos digamos, ese hogar, ese arropamiento, ¿no? del conciudadano. Sí, sin duda. Pues es algo que viene, repito nuevamente, a abrazar, ¿no? A todos aquellos, sobre todo los que están en un lugar del cual no son. Y pues bueno, habrá que ver de qué otras formas la música de Grupo Frontera o del regional mexicano pues trasciende, válgame la redundancia, fronteras. Ya eso será a lo mejor tema de otra charla, o bien a las personas que nos ven y escuchan, que nos dejen sus opiniones en los comentarios y bueno, ver qué
que nos pueden comentar al respecto de este tema. Pero bueno, con esto nos despedimos, amigas y amigos. No sé si gustas agregar algo antes de despedirte. No, pues agradecer el espacio. La verdad es que la canción No se va fue mencionada en algún evento de la secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, por ahí al final, justo, ¿no? Es colocar el nombre de la canción en un discurso, como no se va, ¿no? El amor del pueblo no se va, no se va. Entonces, también hay una instrumentalización política de esa canción que resulta muy interesante y afín a lo que la narrativa presidencial trata de fomentar. Y eso es sano para el debate, para la población migrante. Aprovecho para todas las personas que están escuchando este podcast, que están viéndolo, que son migrantes o que están en Estados Unidos, pues un gran, caluroso e increíble abrazo. Somos personas muy trabajadoras todo el tiempo y pues nada, agradecer el espacio. La canción está increíble y me encanta. Hubo un momento en el que siempre la tenía yo en la mente. Sí, no, por dos. A mí también me gusta mucho. Y bueno, agregando ya para terminar esta cuestión del discurso de la secretaria de Gobernación, pues es una forma también pues de acercarse a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Lo cual pues ya platicaremos en nuestro episodio. Pues muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en TikTok y en Instagram, en El Heraldo Podcast, y en YouTube, Facebook y Twitter como El Heraldo de México. Ya me pueden seguir en Instagram como pepeosmar.rubio. No sé si... Bueno, soy Alan Vargas, todo pegado, ahí bueno, donde sea. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Osmar. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.